Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría comenzar agradeciendo y dando la bienvenida a nuestro invitado especial, el Dr. Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. También nos acompañan el Dr. Ernest Carter, nuestro director de salud, y el Dr. Joseph Wright, vicepresidente y director médico del Centro de Salud de la región capitalina de la Universidad de Maryland. A medida que seguimos luchando contra el COVID-19, el condado de Prince George está trabajando muy de cerca con nuestros socios comunitarios para abordar el problema de las dudas sobre las vacunas. Nuestra campaña Orgulloso de estar protegido se lanzó para ayudar a educar completamente al público sobre cómo esta vacuna protegerá a nuestros residentes, y el grupo de trabajo creado para ayudar a guiar la recuperación de nuestro condado ha impulsado una conversación en todo el condado para comunicarles a los residentes que la vacuna es segura. Para continuar con esta importante conversación, me siento muy honrada que el Dr. Fauci esté con nosotros. Él ha asesorado a 7 presidentes sobre la salud mundial y como líder confiable y conocido de la salud pública, sé que su voz y sus conocimientos son importantes para nuestros residentes. Con eso le doy la palabra al Dr. Fauci antes de llegar a las preguntas. Dr. Fauci. Muchas gracias, señora Alsobrooks. Es un placer estar con ustedes. Nosotros conocemos muy bien la extraordinaria crisis experimentada durante el último año, incluidos los que vivimos en el área metropolitana de Washington, D.C. y el condado de Prince George. Más de 450,000 personas han fallecido en los Estados Unidos con más de 24 millones de infecciones. Todavía estamos en medio de un brote y aunque se está comenzando a nivelar el número de casos, todavía tenemos desafíos por delante. La luz al final del túnel son las vacunas. Hemos invertido en el desarrollo y los ensayos clínicos de una serie de vacunas candidatas que han demostrado ser muy eficaces con un muy buen perfil de seguridad. Nuestra tarea ahora es vacunar a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible, porque para acabar con este terrible flagelo que hemos experimentado durante el último año, tenemos que proteger a todos para que tengamos un paraguas de inmunidad colectiva sobre la comunidad, y eso solo se logra con las vacunas. Así que una de las cosas que me entusiasma más que todo es poder responder las preguntas que tengan sobre cualquier aspecto de las vacunas disponibles, los preparativos que se han realizado y cualquier inquietud que puedan tener al respecto. Con eso concluyo mi presentación y estoy muy a la espera de sus preguntas. Muchas gracias, Dr. Fauci. Le doy la palabra ahora al Dr. Wright, quien nos ayudará a atender estas dudas. Dr. Wright. Buenas tardes, Dr. Fauci. ¿Existe preocupación en la comunidad sobre las diferencias entre las dos vacunas disponibles actualmente? Si una es mejor que la otra. ¿Y qué pasa con la vacuna Johnson Johnson que está en el proceso de ser autorizado para uso de emergencia? Existen dudas porque es de una sola inyección y por la posibilidad de que sea menos eficaz que las otras dos. Las dos vacunas que se están dando actualmente son las vacunas de ARNM. Una es de Pfizer y la otra de Moderna. Han demostrado en ensayos de 30,000 personas con Moderna y 44,000 personas con Pfizer que son altamente eficaces para prevenir el COVID-19 clínicamente aparente, es decir, para evitar el desarrollo de síntomas clínicos. Tiene una eficacia del 94% y un muy buen perfil de seguridad, sin ningún aspecto realmente preocupante. Algunas reacciones alérgicas han surgido con personas que tienen un historial de reacciones alérgicas graves, por una suma de entre 2 y 6 por cada millón, pero aparte de eso, la señal de seguridad está bien. El Johnson Johnson, que está en este momento en el proceso de evaluación por las autoridades federales,
no tiene la misma eficacia que las de Moderna y Pfizer, alrededor del 72%. Sin embargo, es extremadamente eficaz para prevenir enfermedades graves y severas, las hospitalizaciones y las muertes. Entonces, aunque el número 72% de pronto no aparece ser tan favorable como podría pensar que sería el 94%, todavía tiene un valor agregado y sería una muy buena adición a nuestro arsenal de vacunas. Esperamos que consigan la autorización de uso de emergencia y sí creo que sería una adición muy importante al perfil de vacunas que tenemos disponibles en este momento. Gracias. Buenas tardes, doctor Fauci. Es un honor. La vacuna se desarrolló muy rápidamente. ¿Cómo sabemos que es segura y eficaz? Esa es una muy buena pregunta que se hace a menudo. La velocidad de pasar de la secuenciación genómica del virus el 10 de enero de 2020 a pasar a las 3 fases de pruebas hasta llegar a inyectar la vacuna en los brazos de las personas a fines de diciembre de 2020 no se debe a recortes. Se debe a los extraordinarios avances en la ciencia y la tecnología de plataformas de vacunas. De hecho, se había llevado a cabo durante una década antes de descubrir el virus todo este labor. Entonces, aunque parece que se acortó con el tiempo, estos avances se deben puramente a los avances científicos. Así que la gente no debería sentir que esta velocidad es algo negativo. Esta velocidad es algo muy positivo, de hecho, porque demuestra los avances extraordinarios que hemos logrado en la ciencia. Doctor Fauci, quizás la pregunta más frecuente que recibimos es si es posible contraer el COVID-19 a causa de la vacuna. Absolutamente no. Es imposible porque lo que te inyectan es un ARN mensajero que codifica una sola proteína, la proteína de pico del virus. No es como un virus vivo atenuado que realmente se inyecta a la persona. No es que el virus vaya a entrar en la persona. Lo que obtienen es una secuencia de codificación para codificar una proteína muy específica. Entonces, para resumir, es imposible obtener el COVID-19 a causa de la vacuna. Algunos de nuestros residentes preguntaron sobre la vacuna contra la influenza. Algunas nunca se lo ponen. Me preguntan por qué necesitan una vacuna. Yo creo que los datos pueden contestar esta pregunta. Han habido cerca de 450,000 muertes en los Estados Unidos debido al COVID-19. Particularmente susceptibles son los afroamericanos y latinos, que tienen una tasa mucho mayor de infección, hospitalización, consecuencias graves y muerte. Entonces, una buena razón por vacunarse es para protegerse a usted mismo, proteger a su familia y proteger a su comunidad. Doctor Fauci, se han expresado muchas razones por la vacilación ante las vacunas. Una de ellas es la desconfianza frente al sistema médico debido a la historia del experimento de Tuskegee en torno a la sífilis y la explotación biológica de la familia de Henrietta Lacks. ¿Cómo podemos estar seguros de que la vacuna no sea perjudicial para las comunidades de color? Yo comprendo esta preocupación de las personas de color frente a un programa médico administrado por el gobierno federal. Tenemos que respetar la preocupación de las personas de color que tienen dudas, pero también tenemos que explicarles que las salvaguardas éticas implementadas desde Tuskegee y desde el incidente de Henrietta Lacks son tal que este tipo de cosas serían imposibles bajo las condiciones actuales.
No se puede realizar un ensayo clínico sin una revisión ética muy estricta. Así que ahora mismo debemos informar a las personas de los grupos minoritarios que las vacunas están bajo un escrutinio muy minucioso por juntas éticas, tal como se ha hecho con el programa de vacunas en contra del COVID. Doctor Fauci, hay un rumor que la vacuna funciona porque cambia el ADN del receptor. ¿Eso es cierto? Absolutamente no. La vacuna no tiene nada que ver con la modificación de la ADN. Es un ARNM que codifica una proteína y el organismo responde contra esa proteína. Es una pregunta muy común, comprensible, porque uno escucha la palabra ARN mensajero, pero no tiene nada que ver con su propio ADN. Doctor Fauci, los recientes fallecimientos de personas famosas tal como Hank Aaron han provocado rumores de que la vacuna está matando a la gente. ¿La vacuna es letal? Absolutamente no. Se hace un seguimiento muy minucioso para ver si existe alguna asociación entre la vacuna y cualquier otro evento deleterio, incluyendo la muerte. Esta vacuna tiene un perfil de seguridad muy bueno y no mató a Hank Aaron. Doctor Fauci, mucha gente pregunta por qué tiene que seguir usando una mascarilla después de recibir la vacuna. Bueno, esa es una buena pregunta. Lo que sabemos de los ensayos es que la vacuna previene en un 94% que se contraiga lo que se llama una enfermedad clínicamente reconocible. Es concebible que la vacuna podría prevenir una enfermedad clínica, pero aún así uno podría infectarse sin ningún síntoma. Si es así, es posible tener un virus en la nasofaringe y aún con protección contra la enfermedad, uno podría contagiar a otra persona sin darse cuenta. Por lo tanto, el propósito de usar la mascarilla es evitar transmitir el virus a otra persona si uno lo tiene en la nasofaringe. A medida que pasen los meses y tengamos más información sobre la eficacia de la vacuna y si realmente previene una infección verdadera y no solo una enfermedad clínica, bueno, ahí entonces se podría modificar esa recomendación. Pero por ahora, para estar seguros, recomendamos que aunque las personas se vacunen, sigan usando la mascarilla. Doctor Fauci, ¿qué pasa si espero y no me pongo la vacuna hasta más tarde en el verano? Bueno, entonces se está poniendo un riesgo adicional y por eso decimos que cuando la vacuna esté disponible para usted, tómela y no espere porque todos los días, todas las semanas, todos los meses implican un riesgo de infectarse con este virus tan complicado que como sabemos está matando a tanta gente. Doctor Fauci, ¿cuánto tiempo tarda la vacuna en comenzar a funcionar? Empieza a funcionar de forma moderada, no óptima, alrededor de 10 a 15 días después de la primera dosis. Se obtiene una protección óptima alrededor de 10 a 15 días después de la dosis de refuerzo. Y como sabemos con Moderna, el refuerzo es 28 días después y con Pfizer es 21 días después. Entonces, aproximadamente 10 a 15 días después de su segunda dosis se obtiene la máxima protección. Doctor Fauci, si otras personas a mi alrededor se vacunan, ¿realmente necesito hacerlo? Sí, porque depende de lo que quieras decir con eso. Existe la llamada inmunidad colectiva, que cuando tal vez el 85% de la población se vacune, hace que el nivel del virus sea muy bajo en la comunidad y que haya un paraguas de protección para todos. Pero hasta ese momento todos deberían contribuir a protegerse y también hay un beneficio secundario. Usted puede ser parte del esfuerzo para proteger a la comunidad
incluyendo las personas vulnerables para quien por una razón u otra la vacuna no tiene un buen efecto, como las personas inmunocomprometidas y otras personas que no tienen una buena respuesta contra el virus. ¿La vacuna es eficaz contra las nuevas variantes del COVID-19? Depende de la variante. La variante del Reino Unido parece que la vacuna es muy buena contra la variante B117. Es menos eficaz de cierto modo contra la variante sudafricana, pero no obstante, sigue estando dentro del rango de protección. Creemos que es bastante eficaz contra la variante del Reino Unido y aunque hay una protección disminuida contra la sudafricana, es probable que aún brinde protección. ¿Cómo sé que no tendré complicaciones a largo plazo a causa de la vacuna? Muy buena pregunta. En la historia de la vacunación, esencialmente todos los llamados eventos adversos a largo plazo ocurren dentro de los 45 días después de la última dosis. Entonces, las autoridades federales no permiten la autorización de uso de emergencia hasta 60 días después de que la mitad de las personas reciben su última dosis. Por lo tanto, la gente no se da cuenta del hecho de que ni siquiera se puede obtener una autorización de uso de emergencia hasta 60 días después de la última dosis en el ensayo. Eso significa que se cubren más del 90% de todas las posibilidades de efectos a largo plazo. Doctor Fauci, ¿cuáles son los efectos secundarios más comunes y qué tan comunes son? Les cuento mi experiencia, que fue la experiencia de prototipo. Después de la primera dosis mi brazo dolió un poco. Si lo presionaba sentía un pequeño dolor en el brazo. Quizás duró hasta el día siguiente, pero en la noche del segundo día se había ido. Un poco diferente con la dosis de refuerzo, que fue 28 días después. De nuevo tuve un poco de dolor en el brazo, pero en la noche comencé a sentirme un poco fatigado, un poco de dolor en la parte inferior de la espalda. No me sentí 100% normal, pero no me impidió ir a trabajar. Hice todo lo que hago normalmente. Mejoró un poco el día siguiente y la noche siguiente volví 100% a la normalidad. Por lo tanto, durante unas 24 horas después uno puede estar fatigado, es posible que tenga un poco de dolor muscular. Es inusual tener fiebre, pero ha ocurrido en algunas personas. No tuve fiebre, pero a algunas personas sí les da fiebre. Y doctor Fauci, ¿por qué necesitamos una dosis de refuerzo? Para obtener el máximo efecto, sabemos que se obtiene algún efecto después de la primera, pero el efecto máximo, por ejemplo, el nivel de anticuerpos neutralizantes después del refuerzo es aproximadamente 10 veces mayor que el que se consigue después de la primera dosis. Así que obtienes un muy buen beneficio al recibir el refuerzo. Doctor Fauci, ¿es cierto que no hay suficientes dosis para que todos obtengan una segunda? ¿Debería tomar mi primera dosis de todos modos? Definitivamente debería obtener su primera dosis. No es suficiente para darles ambas dosis a toda la población en este momento, pero a medida que avance el tiempo, habrán muchas más dosis disponibles. Por lo tanto, recomendamos obtener la primera dosis cuando sea su turno y estoy seguro de que podrá obtener su dosis de refuerzo también. Doctor Fauci, me gustaría agradecerle por tomar el tiempo para responder a nuestras preguntas. Esto ha sido sumamente informativo y útil. Y ahora le devuelvo la palabra a la ejecutiva Oso Brooks. Muchas gracias al Dr. Carter y al Dr. Wright por guiar esta conversación y a usted, Dr. Fauci, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy agradecidos por su labor, por su compromiso con la ciencia y los hechos y por hacer todo lo posible para poner fin a esta pandemia.
Me complace que muchos de nuestros residentes también pudieron participar y nos aseguraremos de que la mayor cantidad posible de nuestros residentes tengan la oportunidad de escuchar esta conversación. Por favor, sepa que le damos la bienvenida al condado de Prince George en cualquier momento. Y para nuestros residentes, espero que esta conversación les haya ayudado a comprender más sobre las vacunas del COVID-19. Como todos los médicos han dicho, la ciencia nos dice que estas vacunas son seguras y efectivas y realmente nos protegen del COVID-19, pero solo si las tomamos. Cuando nos ponemos la vacuna no solo nos protege a nosotros, sino también a nuestras familias, amigos, vecinos, colegas y parroquias. Cuando llegue su turno, regístrese para recibir la vacuna para unirse a nuestro esfuerzo y sentirse orgulloso de estar protegido contra el COVID-19. Para obtener más información sobre las vacunas o preinscribirse para recibir una cita de vacunación, visite mypgc.us/COVID vaccine. Gracias nuevamente al Dr. Fauci, Dr. Wright y Dr. Carter. Que Dios continúe bendiciendo a todos ustedes y que Dios bendiga al condado de Prince George. Muchísimas gracias a todos. Gracias, ha sido un placer.